A final de cuentas no aprendimos la lección de 2009, el año de la influenza en México. Y ese 2009 trajo muchas consecuencias, no solamente por la influenza, que nació en México y se convirtió en pandemia, sino por todos los errores políticos, económicos y sociales que pasaron en ese año trágico. Bueno, no es solamente un afán de comparar, es un afán de entender que muchas veces se cometen los mismos errores. Y para no cometer los mismos errores, no quisiera yo que, pues, años después, yo mismo o alguien repitiera lo mismo que dije yo en el 2009, cuando insistía que este asunto de la influenza nos iba a costar muy caro. Casi por terminar el año 2008, un médico que conozco, especialista en geriatría, me comentó de que estaba pasando algo en algunos hospitales de México por un aumento no normal de la influenza. Lo que conocemos o lo que llamábamos gripe, pues había un aumento considerable. Yo en ese entonces estaba en las redes sociales, tenía un programa de radio que también se transmitía en redes sociales y pues entrevisté a este médico y pues al paso del tiempo, o a raíz, mejor dicho, de esa entrevista, un médico del Hospital La Raza se comunicó conmigo y me dijo que había muchos casos y no se estaba reportando. Pues así terminó el año 2008 y ya para el año 2009 la situación pues ya la conocemos. Aquí les voy a presentar un fragmento de una entrevista que hice en abril del 2009, hace pues ya 11 años. Este es el doctor Víctor Villa. Estoy yo en un programa de radio, pero estábamos transmitiendo también en ese entonces para las redes que había y presentaba un fragmento, en este caso que lo pueden encontrar en YouTube, donde dice: 29 de abril 2009, doctor Villa explica sobre este virus, el uso correcto de cubrebocas, la razón por la que se dio la mutación del virus, la posibilidad de que haya sido creado en laboratorio y por qué mata solo mexicanos en ese entonces. Porque sabemos que el estado de ánimo, el miedo, la depresión y la angustia pueden indirectamente disminuir mis defensas y entonces a lo mejor en ese y voy a estar más seguro. Lo que no se vale es lucrar con eso, ¿no? Lo que no se vale es lucrar, por supuesto. ¿De cuánto puede dar un mugre cubrebocas? Y tampoco, bueno, si yo voy solo en mi carro, no hay nadie más en el carro, no tienes por qué usar cubrebocas. El aire externo no tiene el virus. Lo que tiene el virus, y fíjate, uno de los riesgos resultando contraproducente es que el virus está en las superficies de los objetos. Una de las características de este virus es que ha logrado sobrevivir en ciertos ambientes, ya claro, en ciertos ambientes con humedad, etcétera, hasta 24 horas. 12 horas es el promedio, pero hasta 24 horas. Pero muere con el sol y muere con cierto grado de humedad. Bueno, pero está en los objetos. ¿Qué hacemos nosotros? Llegamos, agarramos en el autobús las perillas o las manillas, el asiento, y luego agarramos el cubrebocas para acomodárnoslo. O sea, lo estamos transmitiendo. Bueno, pues eso fue lo que en su momento nos dijo este doctor Villa sobre los cubrebocas y muchas cosas más. Esto, insisto, lo pueden ver en las redes sociales de Leonardo Schweber. Ahí está la entrevista completa en varias partes. Pero pues con esto, esta entrevista la recordé por esto que en otra entrevista dio este escritor, periodista, analista que se llama Fabricio Mejía,
que sostuvo que la pandemia AH1N1 que azotó a México en 2009, el entonces presidente Felipe Calderón endeudó al país por 5.2 billones de pesos, billones son millones de millones, y aumentó el IVA al 16%, por lo cual el rescate fue pagado por nosotros, por los ciudadanos, como siempre. Y aquí pues está un recuento de así sacó provecho Felipe Calderón del brote de influenza, y aquí nos dan pues varios datos que forman parte de eso. Entre abril y principios de mayo de aquel año 2009, el país se sumió en el miedo por la epidemia y el gobierno federal emitió decreto por el que se ordenan diversas acciones en materia de salubridad general. Dice, en septiembre de 2009, Calderón estaba a la espera de que su paquete fiscal se aprobara en el Congreso. En él se proponían incrementos fiscales como subir a 17% el IVA para supuestamente combatir la pobreza y la influenza AH1N1, cosa que desde luego no se hizo. Aquí recordamos, necesitamos recursos también para enfrentar eventualidades catastróficas, como es el hecho, por ejemplo, de construir un blindaje sanitario, de comprar los equipos de respiración, los respiradores, de comprar las vacunas que ya se empiezan a producir. Estados Unidos empezó a producir la vacuna contra la influenza AH1N1 la semana pasada. Necesitamos comprar vacunas para los mexicanos. Sobre esta declaración, Proceso investigó en información de la Secretaría de Salud, el Seguro Social y el ISSSTE para conocer el monto erogado de vacunas y respiradores desde el surgimiento de la crisis hasta terminar el año fiscal 2010. La respuesta de la Secretaría de Salud estaba incompleta y era ilegible en partes vitales, además de evitar información sobre varios aspectos. Y aquí, para que completemos todos estos datos, esto que fue publicado el 31 de diciembre de 2009. Y aquí hacen un recuento de lo sucedido en ese año 2009. Fueron 12 meses de pesadilla, la epidemia de la influenza AH1N1, el incendio en la guardería de Hermosillo, donde murieron 49 niños, la caída a menos del 7% del crecimiento económico, la desenfrenada violencia en todo el territorio nacional, así como las inundaciones en estados del noreste y sureste, son apenas algunos de los acontecimientos inolvidables de este periodo anual. Pero esos hechos no fueron todos ni los peores. El gobierno federal, que el 7 de enero había anunciado el Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar y el empleo en octubre, a la medianoche del día 10 ordenó a la policía tomar por asalto las instalaciones de Luz y Fuerza del centro. El 25, la Organización Mundial de la Salud lanzó la alerta mundial para el nuevo virus de la influenza. Para el día 28 se reportaron 50 defunciones más. Y aquí nos hacen todo un recuento. Los números de la economía, macro y micro, tuvieron una caída sostenida a lo largo del año. Por ello, cuando el 8 de septiembre Calderón envió a la Cámara una propuesta de ley de ingresos que incluye, entre otros, un impuesto generalizado de 2% al consumo, las reacciones no se hicieron esperar. Finalmente, tras inmensas negociaciones, la alianza PRI y PAN aprobó el 21 de octubre la ley y miscelánea fiscal. El IVA aumentará a partir de enero 16%, el impuesto sobre la renta pasará a 30%, habrá un gravamen de 3% a las telecomunicaciones y también a los depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos. Con algunos ajustes, el 30 de ese mismo mes, el Senado votó a favor de la minuta enviada por los diputados y la madrugada del 17 de noviembre, en la Cámara Baja se aprobó el presupuesto de egresos 2010. Ese es el Felipe Calderón que está alegando, ese es el Felipe Calderón que muchos añoran, y ese es el Felipe Calderón que no supo manejar una crisis. No sé qué vaya a pasar con este presidente, con el actual, con López Obrador, pero
Lo que sí sé es que en muchas ocasiones nos invade la falta de memoria, un Alzheimer social. Ahí está el recuento de los daños, la herencia maldita de Calderón.